El viento aullaba como un lobo herido cuando crucé el umbral de esa cabaña maldita. Y supe que había vendido no solo mi cuerpo, sino mi alma entera. Entra, chico, y cierra la puerta antes de que el diablo se cuele, me espetó él desde la penumbra, su voz ronca como el roce de hojas secas en el suelo del bosque. En ese instante, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, me di cuenta de que Raúl no era solo un inválido rico buscando placer efímero. Era un huracán disfrazado de hombre roto, y yo, Adrián, el tonto que acababa de firmar su propia ruina. Ourense, esa tierra gallega de termas humeantes y nieblas eternas, siempre me ha parecido un lugar de secretos enterrados bajo la tierra fértil. Nací en un pueblo olvidado a las afueras, donde el miño serpentea como una vena abierta, y crecí entre el olor a castañas asadas y el eco de las gaitas en las fiestas del Corpus. Mi familia era de las que sobreviven a base de jornales en las viñas y rezos a la Virgen del Cristóbal, pero la crisis nos había masticado y escupido como un bocado amargo. Mi padre, un minero jubilado con pulmones negros de carbón, se emborrachaba con orujo casero hasta olvidar que tenía un hijo. Mi madre, con sus manos agrietadas de lavar ropa ajena, me repetía que el amor propio es el único que no te traiciona, Adrián. Ironías del destino, ella murió de un cáncer que devoró su cuerpo en silencio, dejándome solo con deudas que se acumulaban como nieve en las sierras de San Mamede. A los 23, sin estudios ni futuro, me vi obligado a vagar por las calles empedradas de la ciudad, buscando trabajo en bares de Rua do Paseo o en las termas donde los turistas ricos se sumergen en aguas calientes fingiendo que el mundo no arde. Pero nada. Hasta que un amigo, un camarero con ojos de zorro llamado Paco, me susurró en la penumbra de un tugurio: hay un tipo en las montañas, un escritor famoso. Vive solo, en una cabaña cerca de Bande. Dicen que paga bien por compañía. ¿Discreta? Supe de inmediato de qué se trataba. No era la primera vez que oía rumores sobre hombres como yo, jóvenes guapos y desesperados, que se vendían en las sombras de Galicia para no hundirse del todo. Raúl Vargas era un nombre que resonaba en las librerías de Ourense como un trueno lejano. Había escrito novelas que ganaban premios en Madrid, historias de amores prohibidos en la posguerra, de almas rotas por la dictadura que aún dejaba cicatrices invisibles en nuestra tierra. Pero un accidente de coche 5 años atrás lo había dejado en silla de ruedas, confinado a esa cabaña en las alturas, donde el viento del norte azota los robles como azotes bíblicos. Es viudo, amargado, pero generoso con el dinero, me dijo Paco, pasándome una tarjeta arrugada con una dirección garabateada. Solo una noche, Adrián. 1000 euros. Suficiente para pagar el entierro de tu madre y algo más. El viaje en autobús hasta la parada más cercana fue un calvario de curvas y dudas. La sierra se alzaba imponente, envuelta en un manto de eucaliptos que olían a melancolía. Caminé 2 horas por un sendero embarrado, con la mochila al hombro y el corazón en la garganta. La cabaña apareció al atardecer, un caserío de piedra gallega con tejado de pizarra y un balcón que asomaba al vacío. Golpeé la puerta de roble, y fue entonces cuando él abrió, o mejor dicho, la abrió con un mecanismo remoto, y su voz me golpeó como un latigazo. Entra, chico, y cierra la puerta antes de que el diablo se cuele. Estaba allí, en su silla, iluminado por la luz mortecina de una lámpara de aceite. Alto, delgado, con una barba entrecana que le daba aspecto de profeta exiliado. Sus ojos, verdes como los prados de Berín, me escrutaron con una mezcla de hambre y desprecio. Llevaba una camisa de lino desabotonada, revelando un pecho surcado de cicatrices no solo del accidente. ¿Intuí? Si vienes por el dinero, quítate la ropa y ahorra palabras. Si no, vete antes de que te arrepientas. Temblando, me desvestí en el salón. Un espacio atestado de libros apilados como murallas contra el mundo exterior. El aire olía a tabaco rancio y a tinta fresca. Él no se movió al principio, solo me observó, como si yo fuera un personaje escapado de sus páginas. Cuando me acerqué, su mano fuerte, a pesar de todo, me tomó por la nuca y me atrajo hacia él. Sus labios eran ásperos, sabían a vino tinto y a soledad. No fue tierno, fue posesivo, como si estuviera reclamando un territorio perdido. Me llevó a su habitación en la silla, un cuarto austero con vistas al valle donde el río Sil brillaba como una serpiente de plata bajo la luna. Esa noche, entre sábanas que olían a lavanda silvestre, me vendí por completo. Sus caricias eran mapas de dolor, exploraba mi cuerpo con dedos que temblaban no por debilidad, sino por recuerdos enterrados.
Me contó fragmentos de su vida mientras yo yacía exhausto a su lado, o lo que él consideraba contar. Habló de su esposa, muerta en el mismo accidente que lo dejó inválido. Ella era mi musa, Adrián. Tú eres solo un eco. Sus palabras me hirieron más que cualquier rechazo, pero el dinero en mi bolsillo al amanecer me hizo callar. 1000 euros, crujientes y reales, como la promesa de una vida mejor. Regresé a Ourense cambiado, con moretones que ocultaba bajo camisas de segunda mano y un secreto que me quemaba por dentro. Paco me felicitó con palmadas en la espalda, pero yo no podía mirarme al espejo sin ver los ojos de Raúl clavados en mí. Pasaron semanas, y el hambre volvió. Las deudas de mi padre se acumulaban, él, en su borrachera eterna, vendía hasta los muebles de la casa familiar. Así que volví. Y volví. Cada fin de semana, subía a la montaña como un penitente, intercambiando mi carne por billetes que me mantenían a flote. Raúl se volvió adicto a mi presencia, no solo al sexo, que era crudo, urgente, como si cada encuentro fuera el último, sino a mis historias. Le contaba de mi infancia en las romerías de Bande, de las termas donde los viejos se curan el reuma con aguas milagrosas, de cómo el marisco fresco de la ría nos salvaba los domingos. Él escuchaba, anotando en un cuaderno raído, y yo me sentía, por un momento, no un prostituto, sino un amante. Pero las grietas empezaron a aparecer pronto. Una noche, después de amarnos con la ferocidad de dos animales heridos, me confesó: eres como él, Adrián. Como mi hermano perdido. Su voz se quebró, y por primera vez vi lágrimas en esos ojos verdes. ¿Tu hermano?, pregunté, cubriéndome con la sábana como un escudo. Asintió, mirando al techo donde las vigas crujían con el viento. Murió joven, en los 80, de esa plaga que se llevó a tantos. Sida, lo llamaban entonces. Éramos amantes, en secreto. La familia lo negó todo, me culpó a mí. El silencio que siguió fue más pesado que la niebla gallega. Yo, que había crecido oyendo chismes sobre esos invertidos en las tabernas, sentí un nudo en la garganta. Raúl no era solo un inválido, era un superviviente de odios enterrados, de una España que aún lamía las heridas de Franco. Aquella confesión me ató a él de una forma que no esperaba. Ya no era solo dinero, era empatía, esa maldita empatía que te hace vulnerable. Empecé a quedarme más tiempo, cocinando potajes de garbanzos con chorizo que mi madre me había enseñado, o leyéndole pasajes de sus borradores. Él escribía una nueva novela, Sombras en el Sil, sobre un amor prohibido en las montañas ourensanas. Tú me inspiras, chico, me decía, y yo sonreía, ignorando el escalofrío que me recorría la espalda. ¿Qué sabía yo de inspiración? Solo sabía de supervivencia, de cuerpos entrelazados en la oscuridad para olvidar el frío. Sin embargo, el primer conflicto estalló como un rayo en tormenta de verano. Una tarde, mientras él dormía la siesta, costumbre gallega que respeto como a un santo, curioseé en su estudio. Entre pilas de manuscritos, encontré una carpeta con mi nombre garabateado. Dentro, páginas y páginas describiendo nuestras noches, mi piel olivácea bajo la luna, mis gemidos ahogados contra su cuello, incluso los detalles más íntimos de cómo mi cuerpo respondía al suyo. No era ficción, era yo, expuesto como un insecto disecado. Eres mi verdad, Adrián, rezaba una nota al margen. El pánico me invadió. ¿Me estaba usando? ¿Era yo solo un personaje en su próximo bestseller? Corrí a la habitación, blandiendo las hojas como una acusación. Esto es una traición, Raúl. ¿Me vendiste al papel antes que a ti mismo? Él se despertó sobresaltado, su rostro palideciendo como la cal de las paredes. Es arte, no traición. ¿No ves? Te inmortalizo. Discutimos hasta que el sol se hundió, voces elevadas que resonaban en el valle como ecos de antiguos duelos. Al final, llorando, quemé las páginas en la chimenea, y él no me detuvo. Vete si quieres, murmuró. Pero no me fui. Esa noche, nos amamos con rabia, mordiendo pieles como si quisiéramos borrar las palabras no dichas. Fue el comienzo del fin, o eso creí entonces. Los meses siguientes fueron un torbellino de pasión y tormento, como las aguas termales de Ourense que curan y queman a la vez. Bajaba a la ciudad solo para visitar a mi padre, que empeoraba en su casucha de Arrua, rodeado de botellas vacías y fotografías amarillentas de mi madre en su boda.
Hijo, ¿dónde consigues el dinero para las medicinas?, me preguntaba con ojos nublados, y yo mentía, diciendo que había encontrado un trabajo en un hotel de termas. La culpa me roía como un topo en la tierra húmeda gallega, pero el amor o lo que yo tomaba por amor, por Raúl me mantenía encadenado a la montaña. Él se abría más cada día, desenterrando capas de su pasado como un arqueólogo en las ruinas de Treacastela. Me contó de su infancia en Vigo, hijo de un armador que lo azotaba por ser débil, y de cómo la literatura lo salvó durante la mili, cuando los compañeros lo hostigaban por su manera de caminar. En los libros, nadie te juzga, Adrián. Puedes ser quien quieras. Sus novelas, leídas ahora por mí en voz alta junto al fuego, estaban impregnadas de esa rabia contenida. Amores gays en la España de los 70, donde un beso robado podía costarte la cárcel o la vida. Yo, que había besado a chicas en las fiestas de San Lázaro solo para encajar, me sentía reflejado en sus personajes hombres jóvenes, perdidos, buscando redención en brazos equivocados. Pero el idilio se resquebrajaba con pequeñas traiciones. Raúl contrataba ayudantes vocacionales, jóvenes de Lugo o Pontevedra, igual de desesperados que yo, y aunque juraba que eran solo para tareas domésticas, los oía reír en la cocina mientras yo subía la compra. Una noche, encontré a uno de ellos, un moreno de ojos rasgados llamado Diego, durmiendo en el sofá del salón. Solo charlamos de fútbol, mintió Raúl cuando lo confronté. La celosía me consumía, un veneno dulce que me hacía gritar, ¿soy tu puta o tu amante, Raúl? Dime la verdad, por la Virgen. Él, con esa calma exasperante de los que han visto demasiado, respondía, eres lo que yo quiera que seas. Esto no es un cuento de hadas, es la vida real, cruda como el pulpo A con acento feira. La primera gran ruptura llegó con una carta. Bajé a Ourense para el mercado de los sábados, donde el bullicio de vendedores gritando «castañas pilongas» me distraía del nudo en el estómago. En el correo de mi padre, encontré un sobre dirigido a mí, con membrete de una editorial madrileña. Dentro, una nota de rechazo para Sombras en el Sil, el manuscrito muestra promesas, pero el protagonista secundario, el joven, parece un cliché explotado. Falta autenticidad. Adjunto, fragmentos del borrador que yo creía quemados. Mi descripción, mis anécdotas de infancia, todo tejido en la trama como hilos de un tapiz que me envolvía y asfixiaba. Corrí de vuelta a la cabaña, empapado por una lluvia torrencial que convertía el sendero en un río de barro. Me has convertido en tu marioneta literaria, le espeté, arrojando las páginas a sus pies. Raúl las recogió con manos temblorosas, su rostro contorsionado en una máscara de dolor. Es por nosotros, Adrián. Por dar voz a lo que sentimos. ¿No lo ves? En mis palabras, nuestro amor sobrevive eternamente. Pero yo veía traición, él, el escritor privilegiado, usando mi pobreza como combustible para su ego. Discutimos hasta el amanecer, palabras como puñales. Eres un parásito emocional, grité, y él replicó, y tú un gigoló que se engaña con cuentos de amor. Al final, en un arrebato, le confesé mi propio secreto, vine por dinero, sí, pero me quedé porque te amo, maldito egoísta. Y ahora lo has mancillado todo. Esa confesión lo rompió. Lágrimas surcaron su barba, y por primera vez, me permitió verlo vulnerable, no como el lobo, sino como el cordero herido. Me atrajo a su regazo, y nos besamos con sal en los labios, un beso que sabía a despedida. Perdóname, murmuró contra mi cuello. Te juro que lo quemaré todo. Y lo hizo, esa misma mañana, alimentando la chimenea con las páginas restantes. Prometimos empezar de nuevo, nada de libros sobre nosotros, solo nosotros, en la intimidad de la cabaña. Bajé a la ciudad con el corazón más ligero, planeando contarle a mi padre la verdad o al menos, una versión editada. Pero el destino, ese cabrón con acento gallego, tenía otros planes. 2 semanas después, Paco me llamó desde un bar en el centro. Adrián, ¿has visto el periódico? Tu escritor. Ha dado una entrevista en La Voz de Galicia. Corrí a un kiosco, comprando el suplemento cultural con manos sudorosas. Allí estaba, Raúl, sonriente en una foto granulosa, hablando de su nueva musa, un chico de Ourense que me ha devuelto la vida. Detalles velados, pero inconfundibles, mi acento, mis historias de termas, incluso una mención a un amor nacido en la pobreza, como el mío con mi hermano. El mundo se me vino abajo. No era solo traición, era exposición pública.
¿Cuánto tardarían en conectar los puntos? Mi padre, la familia lejana, el pueblo entero. Subí a la montaña en furia ciega, el autobús traqueteando como mi pulso. La cabaña parecía un mausoleo cuando llegué. Raúl me esperaba en el balcón, fumando un puro con vista al valle. Lo hice por ti, dijo antes de que yo abriera la boca. Para que el mundo sepa que el amor como el nuestro no es sucio. Le arranqué el periódico de las manos y lo rasgué en pedazos. El mundo nos linchará, idiota. ¿Sabes lo que es ser gay en un pueblo donde aún queman maricas en efigie en carnaval? Él se rió, amargo, mejor linchados que invisibles. Esa noche, por primera vez, dormí solo en el sofá, oyendo sus sollozos en la habitación contigua. Al amanecer, encontré una nota: vete, Adrián. No mereces esta cárcel. No me fui. En cambio, me quedé para pelear, porque el amor verdadero, en esta tierra de celtas y cruces, no se rinde ante tormentas. Cociné empanada de souvas para reconciliarnos, y hablamos horas, desentrañando miedos como cebollas en una olla. Él admitió su terror a la soledad, a que su invalidez lo convirtiera en un monstruo. Yo, mi vergüenza por mi origen humilde, por venderme como un producto en el mercado de Lalín. Juramos honestidad, él dejaría de escribir sobre mí sin permiso, yo buscaría un trabajo real en la ciudad. Parecía el principio de algo puro, como el agua fresca de la fuente de Asburgas. Sin embargo, el pasado de Raúl era un pozo sin fondo. Una noche de luna llena, cuando el aullido de los lobos se mezclaba con el viento, me mostró una caja de madera tallada, reliquia de su hermano. Dentro, cartas amarillentas, fotos de dos jóvenes abrazados en la playa de Samil, y un diario que narraba su romance secreto. Él se suicidó, Adrián. No aguantó la presión de la familia, de la sociedad. Las palabras me helaron la sangre. Raúl había cargado esa culpa 30 años, escribiendo para exorcizarla. Tú me recuerdas a él, no en el cuerpo, sino en el alma rota. Abracé su dolor como propio, besando sus cicatrices, prometiendo: no te dejaré solo. Somos más que ecos, somos ahora. Pero la comprensión trajo nuevos abismos. Empecé a notar cómo él me moldeaba: háblame más de tu infancia, como él lo hacía. O ríe así, con esa timidez gallega. Era sutil, pero me ahogaba. Una discusión estalló cuando rechacé posar para un retrato que él quería pintar para mi pared personal. No soy tu fantasma, grité, y él replicó: entonces, ¿qué eres? ¿Un capricho temporal? La pelea culminó en silencio. Yo bajé a Ourense por días, alojándome en casa de Paco, bebiendo queimada hasta olvidar. El regreso a la cabaña fue como volver a una casa embrujada, pero con fantasmas que ahora llevaban mi rostro. Raúl me recibió con brazos abiertos, flores silvestres de los prados de Monterrey en un jarrón de barro. Te extrañé, mi galleguiño, murmuró, y yo caí en la trampa de sus besos, que sabían a redención falsa. Intentamos reconstruir, caminatas en su silla por senderos adaptados, donde el aroma de los pinos me recordaba las navidades en casa, noches de vino albariño y confidencias junto al fuego, donde él leía poemas de Rosalía de Castro y yo cantaba fados portugueses aprendidos de mi abuelo emigrante. Por momentos, era romántico, humano, dos almas en la vastedad de Ourense, desafiando al mundo con nuestra unión. Pero los secretos son como las raíces de los castaños, profundas y traicioneras. Una mañana de otoño, cuando las hojas rojas cubrían el suelo como sangre derramada en una procesión, llegó un visitante inesperado. Un hombre de unos 50, con traje arrugado y ojos hundidos como pozos de banga, se presentó en la puerta. Soy Javier, el editor de Raúl. Traigo malas noticias. Mientras ellos hablaban en el estudio, yo espiaba desde la cocina, pelando patatas para un caldo gallego. Palabras sueltas, el manuscrito filtrado. Escándalo. Tu musa podría demandar. Mi corazón se detuvo. ¿Filtrado? Raúl había jurado quemarlo todo, pero al parecer, copias circulaban en Madrid. Cuando Javier se fue, confronté a Raúl. Dime que no es verdad. Él suspiró, rodando hacia mí en su silla. Perdí el control, Adrián. Envié un borrador a Javier antes de nuestra pelea. Pensé que era seguro. La furia me cegó. Seguro para ti, quizás. ¿Sabes lo que pasará si sale? Mi padre me desheredará,
el pueblo me llamará, el puto del escritor. Él intentó tocarme, pero yo me aparté como si quemara. Es arte, no chisme. Cambiaré los nombres. Los nombres no cambian el alma expuesta, rugí, y salí dando un portazo, bajando la montaña a pie bajo una lluvia que lavaba pecados ajenos. En Ourense, el escándalo ya bullía como un caldero. Paco me mostró un blog literario, rumores de la novela prohibida de Vargas, inspirada en un amante real. Comentarios anónimos, otro maricón explotando la miseria gallega. Mi padre, en su lecho de enfermo, me miró con sospecha cuando lo visité. Hijo, ¿qué es eso de un escritor en las montañas? La vecina habla. Mentí, pero el daño estaba hecho. La vergüenza me consumía, me veía en cada mirada de los tenderos, en los susurros de la rúa mayor. Regresé a la cabaña no por amor, sino por rabia, exigiendo, destrúyelo todo, o acabamos. Raúl, por primera vez, cedió. Llamó a Javier esa noche, ordenando la destrucción de copias. Por ti, lo hago, dijo, y en sus ojos vi no solo arrepentimiento, sino terror a perderme. Nos reconciliamos en la cama, un sexo tierno, exploratorio, donde por fin fui yo quien lideró, levantándolo en brazos para que sintiera el control. Te amo, no como a un recuerdo, le susurré, y él sollozó contra mi pecho, y yo a ti, como a la vida misma. Parecía el clímax de nuestra historia, un amor maduro, forjado en el yunque de las traiciones. Pero el verdadero cao trao irrumpió como una tormenta de invierno en la Serra do Surés. Una carta anónima llegó a mi buzón en Ourense: tu amante mató a su hermano. ¿Lee el diario? Adjunto, fotocopias del diario de su hermano, que yo creía guardado. Páginas garabateadas, Raúl me obliga a fingir, me asfixia con su amor posesivo. Si no me suelto, me mataré. El final, esta noche, en el río. Perdóname. Mi mundo se derrumbó. ¿Suicidio o empujón? Corrí a la cabaña, blandiendo las hojas como un juez de la Inquisición. Asesino, grité al entrar. Raúl palideció, su silla chirriando al retroceder. ¿Qué es esto? Intentó explicarse, era depresión, la plaga lo destruía. Yo lo amaba, intenté salvarlo. Pero las palabras del diario ardían. Raúl dice que sin él, soy nada. Prefiero la muerte. La pelea fue épica, voces que despertaron a los vecinos invisibles de la montaña. Me usas como lo usaste a él. Tu musa para exorcizar culpas. Él lloró, confesando, lo encontré flotando en el Sil. Grité hasta quedarme ronco. La policía dijo suicidió, pero yo cargué el peso. En mi furia, lo abofeteé, el primer golpe físico, y él no se defendió, solo murmuró: vete. Destruye lo que quieras. Huí a la noche, vagando por los bosques donde los lobos reales aullaban. Pasé la noche en una cabaña abandonada, llorando por el hombre que amaba y el monstruo que quizás era. Al amanecer, el remordimiento me trajo de vuelta. Encontré la casa en silencio, la puerta entreabierta. Raúl yacía en el suelo del estudio, la silla volcada, un frasco de pastillas volcado a su lado. No lo hagas, suplicó cuando me vio, su voz un hilo. Si me odias, déjame ir. Como a él. El pánico me invadió, lo levanté, llamé a emergencias desde su teléfono fijo. Ambulancia de Bande, sirenas en la niebla. En el hospital de Ourense, los médicos salvaron su vida por sobredosis intencional, pero el daño a su corazón lo dejó más frágil. Sentado junto a su cama, con el olor a desinfectante recordándome la muerte de mi madre, entendí la profundidad de su abismo. No era un asesino, era un superviviente ahogado en culpa, proyectando sombras en mí. Perdóname, le dije, tomando su mano fría. Yo también te herí. Él abrió los ojos, nublados por morfina. Quédate. Sin libros, sin secretos. Solo nosotros. Asentí, besando sus nudillos, sabiendo que el camino sería arduo. La recuperación de Raúl fue un vía crucis lento, como las procesiones de Viernes Santo en Ourense, donde los pasos se arrastran bajo el peso de cruces de madera. Lo traje de vuelta a la cabaña en una nueva silla motorizada, pagada con mis ahorros. Había encontrado trabajo en un café de la Rúa do 24 de Outubro, sirviendo cafés con leche y sonrisas falsas a turistas que ignoraban las tormentas internas.
Mi padre, al enterarse de todo en una confesión ebria, me abrazó por primera vez en años. Hijo, el amor no elige caminos fáciles. Solo sé fiel a ti. Murió poco después, en paz, y enterramos sus cenizas junto al Miño, con un responso en gallego que invocaba a los santos celtas. Raúl y yo reconstruimos desde las ruinas. Vendimos la cabaña Demasiados Fantasmas y nos mudamos a un piso modesto en el casco viejo de Ourense, cerca de las termas donde el vapor sube como oraciones al cielo. Él dejó de escribir por un tiempo, dedicándose a pintar acuarelas de los ríos gallegos, mientras yo leía en voz alta novelas de Delibes o Umbral, riéndonos de sus pretensiones madrileñas. Nuestro amor se volvió cotidiano, humano, mañanas de pan con tomate y jamón de jabugo, tardes paseando por el puente romano donde el Limia murmura secretos antiguos, noches de caricias suaves, sin la urgencia del principio. Pero el cao-trao final, ese que me hace temblar aún al recordarlo, llegó con una llamada de Madrid. Javier, el editor, había publicado fragmentos anónimos de Sombras en el Sil en una antología queer, sin permiso. El libro se volvió viral en las redes, alabado por su autenticidad cruda. Periodistas olfatearon: ¿es autobiográfico, señor Vargas? Él, en una entrevista virtual que yo grabé para protegerlo, mintió con elegancia: es ficción inspirada en dolores colectivos. Pero el daño estaba hecho. Un activista de Vigo, examante de Raúl, salió en un podcast: ese hombre destruyó mi vida con sus obsesiones. El chico de Ourense debería huir. La prensa local se cebó: escándalo en las termas, amor o explotación. Mi foto robada de Facebook circulaba, junto a especulaciones sobre el gigoló gallego. El café me despidió por malas vibraciones, y anónimos llegaban: maricón traidor. La rabia me consumió, confronté a Raúl en nuestro salón, con vistas a las Burgas humeante. ¿Otra vez? ¿Por qué no lo detienes? Él, con voz quebrada, confesó el golpe final: porque parte de mí quiere que el mundo lo lea. Que sepa que nuestro amor, con sus fealdades, es real. Como el de mi hermano. El silencio fue ensordecedor. Entonces, soy solo un capítulo más en tu redención, dije, y por primera vez, consideré irme de verdad. La noche que decidí, el destino intervino con piedad gallega. Una tormenta azotó Ourense, inundando calles y cerrando puentes. Atrapados en el piso, con velas parpadeando como almas en pena, hablamos hasta el alba. Raúl lloró, no por debilidad, sino por verdad: te vendí al principio, sí. Pero ahora, te compro cada día con mi alma. Si te vas, me muero de verdad. Yo, recordando el frasco de pastillas, el río donde su hermano flotó, elegí quedarme. No por lástima, sino por empatía profunda: ambos éramos rotos, vendidos al mundo por familias y sociedades que nos negaban. Destruiremos lo que queda, propuse. Él asintió, y juntos quemamos sus últimos borradores en la cocina, cenizas volando hacia el cielo tormentoso. El final no fue de hadas, sino humanamente imperfecto. Sombras en el Sil se publicó, pero con un epílogo mío, anónimo: este amor destruyó y reconstruyó. No juzguen, vivan el suyo. El escándalo pasó como niebla matutina, dejando lecciones. Raúl volvió a escribir, pero ahora sobre sanación, dedicando un libro a mi compañero, mi espejo. Yo abrí un pequeño bar de tapas queer en la Rúa das Burgas, sirviendo caldeiradas y contando historias de resiliencia. Nos casamos en una ceremonia civil discreta, con Paco como testigo, bajo los arcos romanos donde el agua eterna testifica promesas. Hoy, en las montañas de Ourense, cuando subimos en su silla por senderos accesibles, miro al valle y veo no destrucción, sino renacimiento. Me vendí a un hombre roto, y él me destruyó para reconstruirme. En esta tierra de termas y tormentas, el amor gay no es cuento, es lucha, traición, al fin, redención. Y si el diablo se cuela algún día, lo enfrentaremos juntos, con el fuego de nuestras verdades.